este vídeo vamos a seguir profundizando en los formatos gráficos. En el anterior estuvimos viendo qué era el color, qué eran los modelos de color y sobre todo nos centramos en explicar un poco con más detalle algunos de los modelos de color más conocidos como son el RGB y el CMYK. Así pues, vamos a empezar aprendiendo qué son y cómo se representan los gráficos, las imágenes. Vamos a entender qué es un formato gráfico, cómo se guardarían las imágenes y finalmente nos centraremos en ver las propiedades principales de las imágenes y por último los formatos gráficos más comunes. Básicamente podemos dividir los tipos de imagen en tres: los mapas de bits, que también a veces se suelen llamar bitmap o raster, son tres maneras de llamar a la misma cosa, y las imágenes de tipo vectorial. Cada una tiene sus características y eso conlleva a que también nos encontremos formatos de imagen mixtos en los que podemos encontrar partes de esa imagen en formato vectorial y partes en formato mapa de bits. Pero vamos a ver exactamente qué características tienen las imágenes en mapa de bits y las vectoriales. Las imágenes en mapa de bits están compuestas por una especie de mapa o estructura en la que cada elemento de la imagen, que es lo que comúnmente conocemos como píxel, tiene las propiedades de color y transparencia. Es decir, lo que tenemos es una especie de matriz de puntos y cada uno de esos puntos, que es a lo que llamamos píxel, puede tener un color. Y adicionalmente, según el formato de imagen, podemos añadirle también un grado de transparencia a ese color. Así pues, imaginémonos que para cada uno de los píxeles podemos determinar qué color tiene mediante el modelo RGB que vimos en el vídeo anterior. En este caso, ese píxel de color verde estaría compuesto por la combinación de rojo, verde y azul de 45, 192 y 48 respectivamente. Otro píxel con otro color pues estaría definido por valores numéricos distintos y que representan unívocamente al color que tiene ese píxel. Adicionalmente, se puede añadir un valor nuevo, es el valor alfa, y que define la transparencia que podría tener ese píxel. ¿Qué es la transparencia de los píxeles? Pues simple y llanamente es una propiedad que permite que si tenemos una imagen encima de otra, el grado de transparencia nos indique cuánto de la imagen que hay debajo de la que tiene transparencia se ve. Lo podéis observar perfectamente en los iconitos de esta misma pantalla. En la parte superior derecha podéis ver un icono de un monstruito de color amarillo y como os dais cuenta, se ve a través de los bordes del monstruito, se puede ver perfectamente el encabezado de la página de color morado. Las imágenes vectoriales, por contra, no están compuestas por píxeles, sino que, aunque en apariencia podrían parecer exactamente igual que las imágenes en mapa de bits, porque lo que vemos son colores y formas y figuras, realmente lo que tenemos es una combinación de objetos matemáticos a lo que llamamos también comúnmente como vectores. ¿Eso qué significa? Pues que en lugar de tener una imagen rectangular en la que cada píxel tiene un color, lo que tengo es un documento que define una serie de objetos con una serie de propiedades, que pueden ser el color, el tamaño, la posición, el borde, el color del borde, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, como podéis ver aquí en este dibujo, se puede ver que incluso un diseño como este de un coche, en el detalle se puede observar que realmente está compuesto por un montón de objetos vectoriales. Esto nos da idea de que cuanto más realista o más complejo sea nuestro diseño vectorial, más objetos y más complejos serán estos. Aquí tenéis también un pequeño ejemplo de lo que sería la definición de un objeto, ¿vale? En lugar de tener, como teníamos en mapa de bits, una colección de píxeles, cada uno con sus valores RGB y en alguna ocasión también con el alfa para definir el color y la transparencia, aquí lo que tenemos es una definición de los objetos. En este caso tenemos un círculo que tiene un borde, que tiene un relleno, que está colocado en unas coordenadas X e Y determinadas, que tiene un radio para indicar el tamaño que tiene, y que cada uno de esos valores los puedo yo variar y alterar sin ningún problema para cambiar los colores, la posición, el tamaño de cada uno de los objetos. Aquí tenemos también una comparativa de cómo se visualizaría una imagen en formato bitmap y vectorial
cuando amplío esta imagen. En el centro tenemos el icono del burrito que se ve perfectamente. Este diseño a ese tamaño podría ser tanto bitmap como vectorial y nosotros pues, no tendríamos por qué percibir ninguna diferencia entre ambos formatos. Sin embargo, si empiezo a hacer zoom y acercarme, veo que en la imagen bitmap empiezo ya a percibir los píxeles y aquellas zonas que en principio eran perfectamente curvas, me doy cuenta de que en realidad no es que sean curvas ni redondeadas, sino que simple y llanamente hay una serie de píxeles que tienen unos colores tales que a determinada distancia hacen que yo los perciba como circulares y suaves cuando en realidad no lo son. Sin embargo, en el formato vectorial puedo hacer zoom y ampliar tanto como quiera, que al ser objetos matemáticos que se recalculan conforme yo voy visualizándolos, siempre tendré la imagen perfecta con el detalle correcto y sin ningún tipo de imperfección en los bordes de los objetos que incluso sean circulares o curvos. Aquí tenéis otra representación mucho más sencilla en la que podéis observar lo que ocurre cuando hago zoom o amplío una imagen en mapa de bits y una imagen SVG, que en este caso sería una imagen vectorial. Así pues, cada uno de los formatos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el caso de las desventajas del formato mapa de bit o bitmap, tenemos que tienen un problema, como hemos visto, a la hora de escalar la imagen. Cuando hago zoom o cuando trato de escalar y hacer una imagen más grande de lo que era originalmente, empiezo a tener problemas porque la cantidad de información de la que dispongo es la que es. Asimismo, una imagen en formato bitmap, cuanto más grande es, más pesa, más tamaño ocupa en el disco, en memoria, etc. Esto no pasa con las imágenes en formato vectorial, que puedo escalar sin ningún problema y que además, como hemos visto antes, da igual que la imagen tenga un tamaño más pequeño o más grande, que lo que influye en lo que pesa la imagen es la cantidad de objetos que la componen. Asimismo, una de las ventajas que tienen las imágenes en mapa de bit es que procesarlas, editarlas, retocarlas es muchísimo más fácil en cuanto a la cantidad de recursos que se necesitan para ello. Hay que hacer muy pocos cálculos, es muy fácil y los ordenadores actuales están perfectamente preparados para hacer esos cálculos de manera muy rápida. Mientras que las imágenes vectoriales, cuando empiezan a ser complejas, tenemos que entender que al haber más elementos, más vectores, más objetos vectoriales, los cálculos que son necesarios realizar cada vez que hago zoom, cada vez que edito una parte del diseño, etcétera, etcétera, de la imagen con la que estoy trabajando, lo que consigo es tener que hacer más y más cálculos. Eso hace que una imagen que tenga muchos objetos sea difícil de manejar, en el sentido de que requiere que el ordenador o el dispositivo en el que la represento o la edito tenga mayor potencia. Una desventaja que tienen las imágenes en formato bitmap es que no puedo trabajar con objetos, en el sentido de que aunque yo tenga una fotografía en la que aparece un coche, un vehículo, en realidad para el ordenador el coche en realidad es simplemente un conjunto de píxeles y lo que yo percibo como una rueda en realidad son simplemente píxeles que tienen un color oscuro, y lo que percibo como un faro encendido a lo mejor son solamente píxeles que tienen un color claro. Es decir, todo son píxeles, son simple y llanamente la información de qué color y transparencia tiene. Mientras que en el formato vectorial, al trabajar con objetos, sí que tengo la posibilidad de seleccionar, editar y quedarme solo con aquellas partes del diseño con las que yo esté interesada. Por ejemplo, puedo tener un diseño de un coche y puedo tener perfectamente seleccionados o diferenciados los objetos que componen la rueda y puedo cambiarla, quitarla, modificarla de manera totalmente independiente al resto de elementos de mi diseño. Por último, una de las cosas que también hace que los formatos de imagen bitmap o mapa de bit sean muy utilizados es que puedo hacer o aplicarle tratamientos y efectos para conseguir mejorarla o tratamientos artísticos. Eso es algo a lo que estamos muy acostumbrados, por ejemplo, con los famosos filtros de Instagram, en lo que yo antes de subir una foto puedo aplicarle una serie de efectos que hacen que los colores se vean de manera distinta a como eran en la fotografía original. Este tipo de efectos en las imágenes vectoriales están bastante más limitados y además no podemos tener tanta variedad ni tanta potencia. Así que esto es un hándicap, una contra que tendrían las imágenes vectoriales a la hora de poder darle ese toque adicional artístico con estos tratamientos y efectos. Esto lleva, como comentábamos al principio, a que se creen formatos que mezclan partes en mapa de bit y partes en vectorial para conseguir lo mejor de cada uno de esos formatos principales.
En esta parte, una vez que hemos entendido la diferencia entre imágenes mapa de bit e imágenes vectoriales, vamos a ver las tres características principales que tiene cualquier imagen con la que yo trabaje. En este caso también nos vamos a centrar sobre todo en las imágenes en mapa de bit. Tenemos tres conceptos básicos que muchas veces confundimos, pero que utilizando la nomenclatura que veis aquí, la de tamaño, peso y resolución, nos van a ayudar a entender perfectamente y a diferenciar cada una de esas características que definen aspectos básicos de una imagen. El tamaño es lo que mide esa imagen en píxeles. Por ejemplo, si yo digo que una imagen tiene un tamaño de 800 por 600, significa que esa imagen es una imagen en mapa de bit que está compuesta por 800 píxeles de ancho por 600 píxeles de alto. O dicho de otra manera, esa imagen está compuesta por 600 líneas de 800 píxeles. Evidentemente, en principio, a mayor tamaño de una imagen, a mayor cantidad de píxeles, es más fácil que la imagen tenga más calidad. Una imagen a un tamaño muy pequeño, por ejemplo 300 por 200, me puede dar problemas a la hora de visualizarlo a tamaños grandes en una pantalla, al imprimirla, etc. Así que siempre intentaré conseguir las imágenes al máximo tamaño posible. Otra de las características interesantes en cuanto a las imágenes es su peso, que no es otra cosa que lo que ocupa esa imagen al guardarla en el disco, en la tarjeta de memoria, al enviarla como adjunto por correo electrónico, etc. Ahí ya nos referimos a los megabytes, a los kilobytes, etcétera, que ocupan esa imagen. Que aunque en general a mayor tamaño y a mayor peso, mayor calidad de la imagen, puede pasar que encontremos imágenes con menor tamaño y sobre todo menor peso que tengan más calidad que otras que tienen un peso mayor o incluso un tamaño mayor. Así que nunca os fiéis simple y llanamente del tamaño o el peso de una imagen a la hora de saber si esta tiene la calidad necesaria para el uso que vosotros requerís. Por último, tenemos lo que llamaríamos la resolución. La resolución es simple y llanamente un número que nosotros empleamos para poder trasladar a impresión una imagen que está almacenada en formato de mapa de bit. En tanto en cuanto un folio no tiene píxeles, sino que simple y llanamente es una superficie donde yo, mediante una impresora, voy colocando puntos de tinta o de tóner o de la tecnología que emplee para imprimir, no puedo dividir el folio en píxeles para hacer coincidir cada uno de los colores de los píxeles de mi imagen en puntos de tinta en ese folio. Así que necesito un sistema, un método que yo pueda emplear para decirle a mi impresora que esa imagen que tengo de 800 por 600 píxeles, cuando yo la imprima, ocupe más o menos centímetros de superficie en el folio de impresión. Esto es lo que nosotros llamamos resolución, que no es otra cosa que un metadato que se almacena en el archivo de imagen y que se emplea a la hora de imprimir para saber qué proporción tiene que ocupar esa imagen a la hora de volcarse en un folio cuando yo la imprima. Dicho de otro modo, cambiar la resolución de una imagen no tiene por qué cambiar ni la calidad, ni el peso, ni el tamaño de la misma. Aquí podéis ver una comparativa entre el peso que tendría una imagen en mapa de bits y una imagen vectorial a diferentes tamaños. Es decir, aquí, como os decía hace unos momentos, cuando una imagen mapa de bit amplío su tamaño, es decir, aumento el número de píxeles que tiene, obviamente aumenta también de peso. Sin embargo, si yo aumento el tamaño de una imagen vectorial, el peso que ocupa en el disco no tiene por qué variar, dado que mientras que no añada ni elimine elementos de esa imagen, la imagen sigue siendo exactamente la misma. En el siguiente apartado vamos a centrarnos en lo que pasa cuando guardamos una imagen. Imaginaos que tenemos una imagen que acabamos de hacer con nuestra cámara de fotos o bien con la cámara de nuestro móvil, y esa foto se tiene que almacenar en la memoria de nuestro móvil para poder luego compartirla en la red social, enviarla por correo electrónico, etc. O simple y llanamente guardarla y tenerla almacenada para verla cuando me apetezca, ¿vale? Pues ahí lo que pasa es que hay un proceso en el cual toda la información que captó el sensor de la cámara tiene que procesarse para almacenarse en lo que sería un archivo que se guarda en la memoria del teléfono, como hemos dicho.
Así podemos entender que existen tres formas de hacer ese proceso. Existen tres formas de almacenar una imagen en mapa de bits al disco duro. La primera forma sería guardar la imagen tal cual. Luego tenemos la opción de comprimir esa información para que los archivos ocupen menos. En este caso, a su vez, podemos comprimir la imagen sin que se pierda información y perdiendo información. Ahora lo veremos más detalladamente. Aquí tenemos una representación de lo que sería guardar una imagen sin ningún tipo de compresión. En la barra superior, imaginemos que, por simplicidad, tenemos simplemente una imagen que está compuesta por 10 píxeles. Es una ristra de píxeles, cada uno con su color. Así pues, cuando yo he hecho mi foto, mi sensor ha captado 3 píxeles de color azul oscuro, uno de azul claro, otro de azul oscuro, 3 píxeles de color naranja, uno de color amarillo y uno de color naranja. Como estoy almacenando mi imagen sin ningún tipo de compresión, lo que pasa es que en la segunda línea veo que cuando guardo esos píxeles con sus respectivos colores en el disco duro o en la tarjeta de memoria, se guardan directamente igual fueron captados por la cámara. Es decir, que almaceno cada uno de los píxeles con sus respectivos colores en formato RGB en el disco duro y listo. Y así, en el último paso, cuando quiero volver a ver esa foto y la muestro, por ejemplo, en una pantalla, lo único que hacemos es leer píxel por píxel, representar cada uno de los píxeles que yo tengo en mi archivo almacenado con el color correspondiente en la pantalla y así, como veis, soy capaz de una imagen que había fotografiado, guardarla en un disco o en una memoria y reproducirla y verla tal cual era originalmente cuando la fotografié. Esto es el método más sencillo y más simple de almacenar imágenes. Y como veis, aquí lo que pasa es que cuanto mayor tamaño tenga la imagen, es decir, cuanto más píxeles tenga, lógicamente más espacio ocupará en el disco duro o la memoria. Sin embargo, hay una cosa que puedo hacer y que me puede servir para ahorrar espacio a la hora de almacenar una imagen, y es comprimir esa imagen. Si yo me doy cuenta de que hay varios píxeles que tienen el mismo color, en lugar de almacenar cada píxel con su color, puedo almacenar grupos de píxeles que tengan el mismo color e indicar cuántos píxeles hay con ese mismo color. De tal manera que lo que antes era 3 píxeles de color azul oscuro, ahora lo puedo guardar como un píxel de color azul oscuro con una indicación de que en realidad ese píxel debería multiplicarlo por 3 para obtener la imagen original. Así veis que en la segunda línea tengo 3 píxeles de color azul oscuro, uno de color claro, otro de azul oscuro, 3 naranjas, uno amarillo y uno naranja. Esa información almacenada en el disco ocupa menos que la imagen original y también, como veis, haciendo el proceso inverso puedo conseguir obtener la imagen original al mostrarla por pantalla. De tal manera que, como el propio nombre indica, lo que estoy haciendo es aplicar una compresión, pero sin que haya ninguna pérdida de información. Es decir, que la imagen que yo puedo visualizar es exactamente igual que la imagen original, aunque en el disco duro ocupe menos. Si todavía quisiera ahorrar más espacio en mi tarjeta de memoria o en mi disco duro, podría optar por ser un poco más agresivo a la hora de comprimir. En este caso, lo que puedo hacer es, en lugar de almacenar todos los colores de todos los píxeles tal cual son, puedo hacer algunas agrupaciones de píxeles que, aunque no sean exactamente del mismo color, sí que sean de colores parecidos. De tal modo que en este caso, como veis en el segundo paso, lo que tengo es que en lugar de almacenar los 3 píxeles azules oscuros, uno claro y otro oscuro, almaceno 3 píxeles de azul oscuro y luego 2 píxeles que en realidad no son ni azul claro ni azul oscuro, sino un azul que es un promedio de esos dos. Así, y aplicando la misma estrategia con la zona de los colores naranja y amarillo, lo que obtengo es que consigo que la imagen almacenada en el disco todavía ocupe menos que como hemos visto con la compresión sin pérdida. Y cuando yo muestro la imagen almacenada en el monitor para visualizarla, lo que obtengo es una imagen que no es exactamente igual a la imagen original, pero que se parece mucho. Y vosotros pensaréis, ¿en qué sentido tiene hacer esto? Es conseguir que las imágenes, una vez que yo las almaceno, ocupen lo menos posible y, aunque no sean exactamente iguales 100% píxel por píxel a la imagen original, sean lo suficientemente parecidas como para que la mayoría de la gente ni siquiera detecte esas pequeñas diferencias. Por ejemplo, si tú
que haces un selfie y lo almacenas con un formato que comprima con pérdida, mientras que no se pierdan en el proceso rasgos principales como tus ojos, tu boca, tu nariz, tu pelo, etcétera. No hay ningún problema con que haya un pequeño lunar, una pequeña peca que no se vea con la definición exacta que tenía cuando te hiciste la foto. Se entiende que mientras que tu cara sea perfectamente reconocible, aunque algunos pequeños detalles no se aprecien 100% como eran originalmente, tampoco influye mucho y es preferible descartar esos pequeños detalles para conseguir que tu fotografía ocupe lo menos posible y así, en lugar de poder echarte 10 selfies y almacenarlos en tu móvil, te puedas echar 100 o 200. Bueno, en la siguiente parte vamos a ver el formato de los formatos de imágenes más utilizados. Aquí tenemos una lista de formatos gráficos de mapa de bit más comunes y aquí una con los formatos vectoriales más comunes. ¿Qué es lo que define un formato gráfico a la hora de almacenar una imagen? Pues básicamente, como ya hemos visto antes, podemos ver primero si es un formato mapa de bit o vectorial y luego cada uno de ellos pues va a poder aplicar diferentes grados de compresión, va a poder almacenar los colores en diferentes modelos, va a poder tener posibilidad de almacenar o no transparencia en los píxeles y una serie de particularidades que los diferencian y que los hacen distintos del resto. Evidentemente es nuestra tarea conocer bien cada uno de los formatos disponibles para saber cuándo he de utilizar uno u otro. A continuación vamos a ver algunos de los más famosos con detalle. Uno de los formatos gráficos más comunes es el formato RAW, o también llamado crudo. Este formato en realidad es como muchas de las cámaras de gama profesional o cámaras reflex almacenan las fotografías cuando las hacemos. Lo que hace realmente es almacenar la información que ha captado el sensor de nuestra cámara tal cual. Se le aplica poco proceso, se le aplica poca compresión y guarda los datos tal cual fueron captados por el sensor para que luego yo, desde el software que utilice para revelar esa imagen y convertirla a formato RGB, pueda tener pues la máxima cantidad de información original con la que operar. Por ejemplo, si he hecho una foto que sea demasiado clara porque ha sido muy sobreexpuesta, puedo corregir esa sobreexposición en el ordenador con ese software y así no pierdo esa fotografía que hice un poco sobreexpuesta por error. Asimismo, este tipo de formatos de imagen guardan información sobre la propia fotografía mediante metadatos. Por ejemplo, la fecha en la que se hizo, la localización donde se hizo, la apertura y velocidad del objetivo en la que se hizo y algunas características más que nos puedan ayudar a identificar exactamente qué configuración de cámara teníamos cuando la imagen fue realizada. Otra cosa importante a tener en cuenta es que en realidad el formato RAW es una buena denominación genérica, ya que cada fabricante de cámaras suele utilizar su propio formato RAW. Así, por ejemplo, los archivos .NET son de Nikon, los archivos de cámaras Canon suelen tener extensión CRW o CR2, los archivos de cámaras fotográficas Pentax suelen tener extensión .pf y existe un formato RAW abierto, independiente de ninguna marca y de ninguna cámara, que se llama DNG y que trata de ser un formato RAW abierto y estándar para que sea mucho más fácil trabajar con el formato RAW sin depender de los formatos cerrados de las marcas que hemos comentado antes. Otro de los formatos gráficos más comunes es el BMP, que es un formato que, como veis aquí, no tiene compresión ninguna, es un formato muy básico porque almacena los colores de los píxeles tal cual y que evidentemente al no tener compresión ocupa mucho, es decir, pesa bastante un archivo BMP, y una de las desventajas también que tiene es que no soporta transparencia en los píxeles. Uno de los formatos que estamos más acostumbrados a utilizar es el formato JPG o JPEG. El formato JPG es un formato especialmente utilizado para fotografías porque, dado que utiliza compresión con pérdida, es capaz de almacenar fotografías con un peso muy bajo, ocupando muy poco espacio en la memoria y nuestro disco duro. Así pues, es el que habitualmente encontraremos en nuestras cámaras de fotos, en los móviles, en internet, etc. El formato JPG no soporta transparencia, es uno de los hándicaps que tiene, pero como veíamos antes, una de las ventajas que tiene es que ocupa muy poco, ¿vale? Además, también uno de los problemas que tienen, como todos los formatos
de compresión con pérdida es que si editamos repetidas veces fotografías e imágenes en formato JPG y la volvemos a guardar en formato JPG, la volvemos a editar, la volvemos a guardar y así muchas veces, lo que conseguimos es que poco a poco la imagen se vaya deteriorando. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de editar esas fotografías. Tenemos que tener cuidado de a lo mejor quizá utilizar otro formato que no deteriore las fotografías con la edición. El formato GIF es un formato que se empezó a utilizar mucho en los albores de internet para iconos, animaciones sobre todo, porque una de las principales ventajas que tiene es que permite hacer animaciones, pero que cayó en desuso porque luego salieron formatos mucho más potentes, sobre todo más enfocados a fotografía. Sin embargo, con el tiempo ha vuelto a resurgir debido a que ahora con las redes sociales es fácil encontrar GIF animados que podemos compartir, por ejemplo en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, y que podemos añadir a esos pequeños iconitos con animaciones a nuestros mensajes. Entonces, una de las ventajas que tiene es la de que permite animaciones. La principal desventaja es que es un formato que solo permite 256 colores, es decir, una imagen almacenada en formato GIF como máximo solo puede tener 256 colores, así que para fotografías no es lo más apropiado y por eso es que se usa para ilustración, animaciones, etc. En el caso de que se utilice para fotografía, pues se verá que las fotografías pierden calidad porque lógicamente no se puede representar con mucha fidelidad una imagen compleja con tan poca variabilidad de colores. Asimismo, también una de las cosas interesantes que tiene el formato GIF es que soporta transparencia. Hasta ahora, de los formatos que hemos visto, es el único que permitiría añadirle ese valor alfa a cada uno de los píxeles de la imagen para definir si tiene transparencia o no. Aunque en este caso la transparencia que soporta es simple y llanamente muy básica y simple y llanamente me permite decir si ese píxel es opaco o es 100% transparente. Pero no podría representar un píxel que fuera semi-transparente para que se viera en parte el color que tiene. Es por eso que se desarrolló el formato PNG. El formato PNG es un formato que comprime imágenes sin pérdida, por lo tanto podemos almacenar fotografías sin pérdida de calidad. Al mismo tiempo podemos elegir si queremos utilizar todos los colores posibles, serían en este caso millones, o si queremos reducir la paleta de colores a 256 para ahorrar espacio, que la imagen ocupe menos, en el caso de que sea pues una ilustración, un icono, etc. Otra ventaja que tiene el formato PNG es que soporta transparencia y también semi-transparencia. Es precisamente el iconito del monstruito amarillo que hay en la parte superior derecha de la pantalla, está precisamente almacenado en formato PNG. Una de las principales ventajas es que ocupa poco en comparación con un GIF y si lo almaceno utilizando el formato de millones de colores para fotografías, pues ocupa bastante más que por ejemplo un JPG, pero con la ventaja de que está utilizando compresión sin pérdida, así que la imagen resultante pues tiene bastante más calidad que en un JPG. Otro de los formatos que cada vez se ha hecho más común es el formato WebP. El formato WebP es un formato que tiene la posibilidad de almacenar imágenes con compresión sin pérdida y con compresión con pérdida. Es decir, que tengo todo el abanico de posibilidades a mi disposición dentro del mismo formato. Además también soporta transparencia y semitransparencia e incluso también soporta animaciones. De hecho, los famosos stickers de Telegram están almacenados en formato WebP. Una de las ventajas que tiene con respecto a los anteriores vistos es que ocupa muy poco. De hecho, todos los defectos que tiene el formato JPG los mejora y ocupa un 25 a un 34% menos que esa misma imagen almacenada en formato JPG. El formato WebP está especialmente indicado para las imágenes de web y en la versión con pérdida, igual que pasaba con el JPG, si editamos esa imagen, la guardamos, la editamos, la guardamos, etcétera, muchas veces lo que podemos conseguir es que la imagen se deteriore. Una de las ventajas que tiene también es que aunque es un formato nuevo, actualmente hay muchas aplicaciones que tienen soporte y son capaces de tanto visualizar como editar imágenes en formato WebP. El formato AVIF es un formato mucho más moderno, hoy en día todavía no muy soportado por muchas aplicaciones, pero que es como una evolución del formato WebP visto con anterioridad. Tiene las mismas ventajas que el WebP, con la ventaja adicional de que todavía ocupa menos. Es decir, una imagen almacenada en AVIF ocupa
el 50% de lo que ocuparía esa misma imagen guardada en formato JPG y un 30% menos de lo que ocuparía esa misma imagen guardada en formato WebP. Así pues, es seguro que con el tiempo el formato AVIF acabe siendo un estándar que desplace al formato JPG y WebP debido a sus ventajas con respecto a los anteriores y al conseguir pues imágenes de muchísimo menos peso con la misma calidad visual. Otro de los formatos más comunes es el formato TIFF. Una de las ventajas que tiene es que hasta ahora todas las imágenes que hemos visto se almacenan en formato de color RGB, pero el formato TIFF es capaz de almacenar las imágenes también en formato CMYK. Es por eso que se utiliza mucho en imprenta. Cuando uno tiene que mandar imágenes a imprenta profesional, el TIFF es una buena elección para ello. Como desventaja es que ocupa mucho, dado que utiliza compresión sin pérdida, pero por otro lado la ventaja principal es, como veíamos, que al poder almacenar las imágenes en formato CMYK puedo enviar las imágenes directamente a imprenta y habiéndome cerciorado de que la salida y la conversión a CMYK es la que yo quería. Otro de los formatos gráficos más comunes es el PDF, que en el fondo en realidad no es un formato en sí de imagen, sino más bien un contenedor donde yo puedo almacenar, entre otras cosas, imágenes. También puedo almacenar textos, también puedo almacenar gráficos, vectoriales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es, como decía, un contenedor. Entonces, una de las ventajas principales que tiene el formato PDF es que como dentro puedo almacenar imágenes en diferentes formatos, pues dentro de un mismo PDF puedo tener diferentes versiones de la misma imagen según me convenga. Para enviarlo a imprenta, para visualizarlo en el navegador, con imágenes vectoriales, sin imágenes vectoriales, etcétera. En formato RGB, en formato CMYK, con transparencia, etcétera. Es por eso que aparece como que tiene un peso variable, porque dependiendo de la tecnología que utilice para almacenar esas imágenes dentro del PDF, pues ocupará más o ocupará menos. Un formato que seguramente os suene menos, pero que a partir de ahora os debería sonar más, es el formato XCF. Es un formato específico con el que trabaja el programa de diseño gráfico y de retoque fotográfico GIMP. La ventaja que tiene el formato XCF es que almacena toda la información necesaria para que podamos editar nuestros trabajos a posterioridad y podamos cambiar partes concretas de nuestros diseños sin tener que rehacer el trabajo desde el principio. Así pues puedo almacenar texto que luego puedo editar a posterioridad, puedo almacenar información de capas y máscaras y por supuesto almacenar la información de los píxeles sin ningún tipo de pérdida para garantizar que el archivo tiene la máxima calidad posible. Así pues, el consejo siempre es que guardéis vuestros trabajos en formato XCF para tener siempre una copia con la que trabajar y que podáis modificar en el futuro, y una vez tenéis la versión definitiva de vuestro trabajo, entonces exportéis a uno de los formatos vistos con anterioridad dependiendo de su uso, si es para web, si es para imprenta, si necesito que tenga más colores, menos colores, con transparencia, sin transparencia, entonces voy eligiendo el formato correcto a la hora de exportar. Uno de los formatos gráficos más comunes a nivel vectorial sería el formato SVG. Es un estándar y de hecho perfectamente visualizable por cualquier navegador web, y además existe un programa de software libre llamado Inkscape que permite editarlos directamente sin ningún problema. Es un formato que tiene todas las ventajas que hemos visto de los formatos de gráficos vectoriales y que especialmente está diseñado e indicado para utilizarlo con gráficos que utilizaremos luego en páginas web, etcétera. Una de las ventajas que tiene es que el texto que yo almaceno en ese formato es perfectamente editable, con lo cual para hacer maquetación de tarjetas de visita, panfletos, etcétera, es un formato muy interesante y muy útil. Vamos a terminar ya, una vez que hemos visto los formatos principales, haciendo una pequeña comparativa de cosas como el peso, la compresión o la calidad que tendrían diferentes factores. Como podéis ver, la diferencia de almacenar una imagen con compresión sin pérdida, como podría ser PNG y TIFF con LZW, es bastante notoria si la comparamos con un formato como puede ser JPG, que utiliza compresión con pérdida, y aunque visualmente las cuatro imágenes se verían prácticamente iguales, sí que podemos ver que la diferencia de peso entre unas y otras es bastante notoria. Aquí podéis ver esa misma diferencia representada gráficamente para que os hagáis una idea de la capacidad de compresión que tiene el formato JPG con respecto a los otros. Y finalmente aquí os dejo
una tabla en la que podéis consultar de manera muy resumida y directa las principales características de los principales formatos gráficos y podéis comparar pues el número de colores que son capaces de representar, el tipo de compresión que utilizan, los modelos de color con los que pueden trabajar, si soportan o no transparencia y una estimación del peso que tendrían las imágenes si utilizáramos ese formato para almacenarlas. Así pues, y con este vídeo terminamos lo que sería la parte de formatos gráficos, en la que hemos visto un repaso sobre los tipos de formatos de imágenes que hay, tanto vectorial como mapa de bit, qué características tienen cada uno de ellos. Luego hemos visto los tipos de compresión que existen a la hora de almacenar imágenes y finalmente hemos visto características y un pequeño resumen de los principales formatos de imágenes que nos podemos encontrar a la hora de trabajar, navegar por internet y editar nuestras fotografías y gráficos. Espero que os haya sido de utilidad y sobre todo que os sirva como referencia cuando tengáis dudas acerca de qué formato emplear para qué tarea.